Vengo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach presentándote, caballero, esta serie que se llama Sacerdote de mi casa, el cual pido al Espíritu Santo que te traiga revelación, discernimiento y sabiduría, y que cada vez sean más y más hombres escuchando esta serie. Meses atrás de presentarte este primer video, el Espíritu Santo me estuvo mostrando lo que es el sacerdote de su casa. Y la primera pregunta que saltó fue, Padre, porque a mí, yo soy mujer. Y el Espíritu me seguía dando enseñanzas y mi pregunta era la misma. Sin embargo, empecé a notar que el Padre me estaba enseñando muchas cosas y una de las primeras cosas que me mostró es que yo como mujer había invalidado el diseño de Dios en el hombre, especialmente en mi esposo. Y el Espíritu Santo me empezó a recordar filosofías y corrientes que andan en el mundo, como el feminismo, como el empoderamiento. Y el verdadero feminismo es aquella mujer tierna que se somete al diseño de Dios. Esa es una mujer femenina, una mujer de su casa, una mujer que honra el diseño y el pacto matrimonial. Y el verdadero empoderamiento no puede existir si no tiene sustento bíblico. Después que me doy cuenta de esto, el Espíritu Santo me dice que hay un espíritu llamado Jezabel que bloqueó el diseño de Dios para el hombre. Lo desapareció. Y el Padre me dice que el espíritu de Jezabel es un espíritu femenino, el cual derribó el sacerdocio del hombre. Y me dice algo todavía más poderoso. Por lo tanto, una mujer es el que va a levantar el sacerdocio para las naciones. Y me dice, y esa mujer ha sido escogida tú. No me sentía apta ni competente para esto, pero el Señor dice su palabra que Él nos ha hecho aptas y competentes para toda cosa obra, para toda obra que sea buena. Entonces yo tuve que aceptar que si el Señor como mujer me hizo apta y competente para toda cosa buena, entonces yo tenía que asumir el llamado y obedecer el llamado. No me resistí más y dije, Señor, úsame, aquí estoy. Y yo oro por ti que me estás escuchando. Y si aquí se filtró una mujer, yo quiero que escuches con diligencia e inteligencia y con un corazón humilde. ¿Cuál es el diseño que Dios creó para el hombre? Y déjame decirte que el hombre tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso. Pero espíritus han venido a atacar la mente del hombre. Y aquel hombre que se casa debería de saber cuál es el diseño que Dios creó para el matrimonio. Toda mujer que se case debería de saber con anticipación cuál es el verdadero diseño para la mujer en el matrimonio. Y ambos deberían de conocer el verdadero pacto matrimonial. Es por eso que en este mismo canal de YouTube se estará revelando la serie Pacto Matrimonial, si no es que para el momento que tú estás escuchando video uno, posiblemente ya se encuentre en nuestro canal. Así que yo vengo como una voz representando a todas aquellas mujeres que realmente queremos aprender lo que es el diseño de la mujer en el matrimonio. Y conocer nosotras como mujeres cuál es el compromiso y la responsabilidad del hombre como sacerdote de su casa para apoyarlo, para guiarlo,
para instruirlo y sobre todo para orar nosotras por el sacerdocio de nuestros esposos. Así que me honra ser yo la escogida, el cual en el nombre de Jesús, varón, vengo a levantar tu sacerdocio. Vengo a motivarte, a instruirte a través de la guianza del Espíritu Santo para que te levantes como cabeza y que no seas más cola. Si en este momento estás pasando por una separación en tu matrimonio, entrénate en este tiempo, prepárate en este tiempo para que cuando encuentres a tu amada transformada, sanada, sepas qué hacer para esa nueva temporada. Y si tu esposa llega a ti no lista, por favor muéstrale la serie Corona de mi casa, el cual está en este mismo canal de YouTube o posiblemente, si eres de la primera generación que escuchó esta serie, posiblemente aún no esté la serie, pero estará en un futuro. Así que hay mucho material aquí en este canal en el cual el Padre lo ha usado como una plataforma para instruirnos. Así que sacerdote de mi casa es el diseño de Dios para el esposo, el cual tiene un nombre que es sacerdote, tiene funciones, tienen derechos y tienen responsabilidades. Cuando el hombre se levante, su casa va a ser ordenada. Por eso, si tú estás casado, redirecciónate con el verdadero diseño que el Padre creó para ti. El matrimonio no es casarse y vivir juntos y hacerlo a nuestra manera. Por eso hay miles y miles de cientos de millones de matrimonios destruidos y casas desordenadas que van a la destrucción. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús declarando que esta serie va a llegar a las naciones, va a llegar a los hombres de todos los países. Y tú, varón, ayúdame a compartir cada uno de los videos con cualquier hombre que te encuentres en el camino, así sea soltero, para que sepa qué es el sacerdocio antes de casarse, que tome una decisión diligente, sabia y prudente. Porque como dijo Pablo, más le valía al hombre estar solo, pero si no puede estar solo, que se case. Pero no podemos entrar al matrimonio sin conocer lo que es el diseño de Dios. Por eso nuestros matrimonios fracasan. Yo oro para que se levante entre tanto hombre que va a escuchar esta serie, que se levante un hombre respaldando a los jóvenes, aquellos que aún no han sido casados, que el Señor hable a tu corazón y que los entrenes, los prepares, les enseñes lo que es el sacerdocio antes de casarse. Y lo mismo voy a pedir en la corona de mi casa para las mujeres. Así que quiero empezar mostrándote primeramente algo muy peculiar que yo aprendí en esta serie y yo sigo aprendiéndola. Está en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 7, en el cual nos habla del sacerdote, lo que hacía el sacerdote, la función del sacerdote. Pon mucha atención y si en este momento que estás escuchando la serie estás ocupado y no tienes un cuaderno ahí a mano, yo te pido que hagas una pausa, que termines con tus obligaciones y que busques un momento adecuado para que escuches la serie. Yo te invito a que no la escuches una vez, escúchala dos, tres, cuatro veces y toma nota. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez por año, el cual esa vez por año le llamaban el año del Yom Kippur, el año de la expiación, de la reconstrucción, de la reconciliación, del pedir perdón por los pecados. Entonces, el sacerdote entraba en el año del Yom Kippur, que es una vez al año, y dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, fíjate cómo el sacerdote se ofrecía a sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Y aquí el Espíritu Santo me muestra que el sacerdote se presenta al lugar santísimo hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy, pidiendo perdón por los pecados de ignorancia de su esposa, de sus hijos. Y el hombre hoy en día no ora por su esposa, no ora por sus hijos. Y el Padre nos está hablando aquí de la importancia de orar por la esposa y por los hijos, porque vivimos en pecados por ignorancia. Déjame decirte que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, él era amarrado por un tobillo, porque si el ritual que el sacerdote hacía para orar, para santificar, etcétera, y pedir perdón por los pecados del pueblo, si cometía un error en el ritual, si tenía algún tipo de pecado, entonces inmediatamente el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, caía muerto, inmediatamente. Entonces, como nadie podría entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote, que venga revelación para ti, entonces le ponían esa cuerda, lo ataban y si moría, entonces pues lo sacaban por la cuerda. Y la razón del por qué podía morir era por falta de pureza, porque el sacerdote tenía pecado y se estaba presentando al lugar santísimo con pecado, o porque el proceso de su sacerdocio lo estaba llevando a cabo de una manera incorrecta. Así que hasta el día de hoy yo te digo que sigue existiendo este sacerdote porque el sacerdote eres tú. Este sacerdote tenía que eh, sumergirse en un baño, en un ritual, tenía que convertirse en santo, tenía que entrar con ropas blancas. Y cuando el sacerdote entraba para limpiar y purificar los pecados del pueblo, si él salía, es porque él llevó el proceso de manera correcta, efectiva, y porque no había pecado en él. Y todo el pueblo estaba esperando que saliera el sacerdote vivo, porque vivían bajo deudas y esclavitud. Entonces, si el sacerdote salía muerto con esa cuerda que lo amarraban para jalarlo, entonces el pueblo, fíjate bien, seguía viviendo bajo deuda y bajo esclavitud. Entonces, la pureza y la rectitud del sacerdote redimía al pueblo, quitando deudas y esclavitud. Y hoy el Espíritu Santo te habla a través de una voz de mujer y te dice que si tú llevas a cabo el sacerdocio de la manera correcta, con pureza, sin pecado, llevando este compromiso ante la presencia de Dios, tu esposa y tus hijos y todas tus generaciones son redimidos, viven libres de deudas, de maldiciones generacionales y de esas esclavitudes que han pasado de generación en generación. Déjame decirte que tu papel hasta el día de hoy sigue siendo importante, muy importante. Así que yo pido al Espíritu Santo que te dé revelación en cuanto a esto. Tu función como sacerdote tiene que ser impecable y tu ritual, el ritual vamos a decirlo como el procedimiento que tú lideras tu casa, debe ser correcto, porque gracias a ti, tu esposa, tus hijos y tus generaciones son libres de esclavitud y deuda generacional. Voy a mostrarte un poco acerca de lo que el Espíritu Santo me ha dado. Te recuerdo que esta es una serie, este es el video número 1 y posteriormente vendrá el 2, el 3 y hasta que el Señor decida terminar con esta serie. Desde ahorita te digo que es larga porque la información que el Espíritu Santo es demasiada. Lo que yo tengo ahorita delante de mí es mucha información y he podido sintetizarla un poco para plasmarla aquí en estas diapositivas. Y como en el inicio te comenté, el sacerdocio fue y eliminado, iniquilado desde décadas atrás por un espíritu femenino. Conforme fue pasando el tiempo, el diseño de Dios para el hombre como líder y cabeza de su casa se fue distorsionando y el espíritu de Jezabel, el mismo hombre,
fue atacado por espíritus que hoy en día son muy comunes en los hombres dentro del matrimonio, llevando a la mayoría de los matrimonios hoy en día en destrucción, debido que la cabeza ha perdido autoridad, honra y jerarquía. Jerarquía, desde el griego, significa hieros, arche, que habla de jerarquía como algo consagrado, como un gobierno de autoridad. Entonces, si lo unimos, este significado vendría siendo como un orden sagrado para gobernar. Entonces, el Padre te ha dado en tu sacerdocio un orden sagrado para gobernar. Fíjate bien, para gobernar, no para ser dictador, sino líder. Entonces, este es el orden de autoridad divina, funciones con dirección, con estructura y armonía en conjunto de sus funciones, derechos y responsabilidades. Todo esto es un compromiso, no a la esposa, sino a la cabeza que es Cristo. La palabra jerarquía se refiere a un sistema de niveles donde cada nivel tiene una función específica y opera bajo un orden establecido. Fíjate cómo el Padre trabaja con un orden. El Padre es un Dios de orden y no podemos llegar a un matrimonio y pretender desarrollar una relación entre hombre y mujer sin un orden establecido, el cual no implica mayor valor sobre la mujer, sino mayor responsabilidad. El hombre, al ignorar esto, su casa se ve destruida y él va a terminar destruido. Entonces, cuando el hombre ignora todo esto y no ejerce el diseño de Dios, porque no nos casamos porque nos gustamos, no nos casamos porque nos amamos, la mujer no se casa para lavar y hacer comida y el hombre para trabajar y proveer. El pacto matrimonial es mucho más, hay un diseño para que el matrimonio funcione. Cuando el hombre esto lo ignora o lo conoce y no lo aplica, que la mayoría no lo conoce, esto no va a invalidar que espíritus vengan a atacarte. Y estos espíritus van a empezar a atacar primeramente la cabeza, porque si se debilita la cabeza, se debilita el resto. Y hoy vamos a conocer algunos espíritus, cómo estos espíritus atacan la cabeza del hombre. Pero hoy te quiero hablar primeramente de, haciéndote un resumen claro, que como cabeza, el esposo sacerdote debe de cubrir espiritualmente su casa, orando, intercediendo y dirigiendo. Pero esa parte de dirigir no es a su manera, en su crianza, en su cultura, en lo que él cree. Prácticamente aquí te está hablando el Padre que hay que llevar un orden establecido y ese orden lo da la palabra. Como esposo que no cubre su hogar, el adversario aprovechará esa oportunidad para saquear su casa. El esposo debe amar a su esposa no solo en palabras, sino en hechos congruentes. Lo que dice lo hace en sus acciones, tanto en su lenguaje corporal como en la toma de acciones, decisiones. Su esposa no puede dudar de ese amor. Su esposa debe vivir con la certeza y como mujer te lo digo, con la tranquilidad de que es amada y será siempre protegida y respaldada por su amado, edificada en sus distintos procesos y en las etapas que una mujer tiene, porque nosotras como mujeres tenemos muchas etapas y de pronto el esposo cree que estamos cambiando, pero no es que estamos cambiando hacia él, sino que nuestra mente, nuestras hormonas, nuestro cuerpo está entrando en distintos procesos. Entonces, el esposo tiene un liderazgo honroso y estable, el cual con ese carácter de Cristo la protege y la guía. Por eso Dios asignó al hombre como cabeza. Y todas esas herramientas el Padre se las da en la medida, fíjate bien, varón, en la medida que el esposo se somete a Dios. En la medida de tu sometimiento, el Señor te va a ir dando ese orden establecido, teniendo
Entonces, una relación continua con el Espíritu Santo, pero en especial con la palabra, porque ahí está el mandato, el cual le enseña y le revela qué hacer en cada situación. Ese liderazgo no minimiza a la mujer, no la juzga, no la critica, no la condena, no la ataca, no evade responsabilidades, no ignora su compromiso ante Dios, no huye cuando las circunstancias no son favorables. La esposa no debe sentirse sola ni desamparada porque su esposo está incondicionalmente con y para ella. Su esposa, al sentirse amada y protegida con un corazón tranquilo, porque es cuidada con ternura por el amado, el esposo se deleitará, pues una mujer segura es soplo de vida al corazón de su amado. La palabra dice que somos coherederas de la gracia de Dios, que damos vida. Por eso es importante que tu mujer se sienta segura de tu amor, porque ella se va a encargar de ser soplo de vida para su amado. Así el esposo no va a estar solo ni desamparado, pero requiere de obediencia y sometimiento a Dios, en especial obediencia en el cumplimiento de la palabra. Entonces, aquí te estoy dando un resumen claro, pero vamos a profundizar y nos vamos a ir en detalle, así que respira, prepárate, toma nota porque nuestra carrera, nuestro comienzo empieza hoy y qué poderoso porque vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a través de una voz femenina. ¿No te parece sorprendente cómo el Espíritu Santo está usando una mujer para levantar el sacerdocio del esposo? Yo estoy sorprendida, pero Señor, que se haga tu voluntad. A continuación, aquí te voy a mostrar dos funciones centrales del sacerdocio del esposo en el matrimonio como cabeza, con sustento bíblico, claro. Una es cubrir espiritualmente a la esposa y a su hogar, en intercesión y en dirección espiritual. Y el hombre se puede preguntar, ¿y cómo voy a hacer eso? Bueno, pues la función, aquí te la dice el Espíritu Santo. Dice, el esposo, como sacerdote responsable de presentar su casa delante de Dios, de las necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales de la esposa. Solo así podrá cuidar el ambiente espiritual del hogar. A mí esto me sorprendió cómo Dios le pide al hombre, cuida las necesidades físicas, las materiales, y no estoy hablando lujos, las necesidades materiales, las emocionales y las espirituales de tu esposa, porque el ambiente espiritual de tu hogar depende de eso. Qué interesante es esto. Entonces, aquí el Espíritu Santo le muestra al hombre que de esa manera el ambiente de su casa va a ser distinto, porque el hombre está llevando la dirección del Espíritu Santo para conducir a su familia hacia la voluntad de Dios y no a lo que él cree o piensa que deberían de hacer. Y hay un sustento bíblico que está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, puedes leerlo en tu Biblia, donde Job ofrecía sacrificios por su familia. Así que todo varón antes de casarse debería de pensar en esto. Y si no está listo, que no se case y que se espere. Aquí en el libro de Job nos habla de un modelo de cobertura espiritual del padre sobre su casa. También en Josué capítulo 24, versículo 15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta tiene que ser la palabra que tiene que estar en la boca del esposo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si uno se desvía, yo lo voy a alinear en intercesión y en dirección espiritual. Te honro, varón, porque tu papel es muy honroso, pero es un compromiso muy grande. Ahora vamos a ver la aplicación directa al esposo, el sacerdote del hogar. Este ora por su esposa, ora por su matrimonio, establece rumbo espiritual de su matrimonio. O sea, si tu matrimonio se está desviando, la responsabilidad, dice el padre, es tuya de establecer el rumbo correcto de tu matrimonio, porque las pequeñas zorras van a comer tu casa, la maleza se va a levantar y va a distorsionar el rumbo
de tu esposa y el tuyo. Muchos hombres delegan a las mujeres y muchas mujeres toman la autoridad en el hogar, pero esa no es la voluntad del Padre. Aquí dice, no delega la vida espiritual del matrimonio únicamente a la esposa. Aunque la mujer es partícipe en esto, nuestro trabajo es orar por nuestros esposos, orar por su sacerdocio, orar para que el Señor le dé sabiduría e inteligencia, porque la esposa sabe que él es el responsable y Dios le va a pedir cuentas a él. Pues como está la cabeza, está el matrimonio. Y hasta aquí yo quiero hacer una pauta para preguntarte, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposa? ¿Tu esposa se siente amada? ¿Tu esposa se siente protegida? Y posiblemente estás en un proceso de separación. Aquí el Padre te va a mostrar en esta serie cómo tú eres responsable del destino profético de tu familia. Tú como líder tienes autoridad. Y si no ejerces tu liderazgo, entonces el padre tendrá que levantar a la mujer, pero no es el designio de Dios para el matrimonio. Tu mujer posiblemente sea líder con las mujeres, con los niños, en el vecindario, en alguna comunidad. Y aunque sea ella líder, no es la líder de tu casa. Pues ese no es el orden divino que Dios diseñó para el matrimonio. El varón, Dios lo hizo sacerdote de su casa para honrar principios y establecer la palabra de Dios. Las mujeres tenemos que estar obedientes, sometidas, humildes y leales a la cabeza. Pero el Señor nos enseña aquí que la cabeza tiene que ser obediente, sometida, humilde y leal al Padre. La cabeza del hombre es Cristo, porque si el hombre quiere liderar sin la cabeza, entonces va a ser un cuerpo sin cabeza, como una gallina que se va a topar en todas las paredes. Entonces, ¿cómo su mujer va a someterse a un hombre que no se somete a la cabeza? Ahora vamos a ver la segunda función. Amar, cuidar y proteger a su esposa. Liderazgo que protege y edifica. ¿Cuál es la función? El esposo como cabeza ejerce un liderazgo que no domina, sino que protege, que sirve, que edifica emocional y espiritualmente a su esposa. Y el sustento bíblico está en Efesios capítulo 5, versículo de 25 al 26, donde el Padre te dice, maridos, esposos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero fíjate aquí, para santificarla. La esposa llega a ser santificada a través de la intercesión, del ejemplo y del liderazgo de la cabeza. Si la cabeza falla al pacto matrimonial siendo infiel, fíjate la palabra que te estoy diciendo, si tú, varón, eres infiel al diseño, al orden divino que Dios te dio, le estás quitando cobertura a tu esposa, no la estás santificando por cuanto la cabeza es infiel. El resto fallará al orden divino. Aquí la aplicación directa al esposo es que el sacerdote protege emocionalmente a la esposa, la cuida, la honra, la escucha pacientemente. ¿Por qué es importante que el esposo escuche? Muchos esposos escuchan a la esposa y la esposa todavía no ha terminado de explicar lo que piensa y lo que siente y los hombres ya están contestando. Por eso el Señor dice, escucha pacientemente para que puedas conocer qué hay en el corazón de tu amada. También dice, evita dañarla con palabras hirientes, actos de indiferencia o de dureza. Las palabras hirientes, los actos de indiferencia o de dureza van a herir el corazón de la esposa y un corazón herido, de ahí no puede salir soplo de vida. En un corazón herido no puede salir la oración genuina, Señor, bendice a mi esposo, protégelo. La esposa va a ser ese pilar en el que tú te vas a poder sostener. Es ese bastón donde vas a poder recargarte.
Pero si ese bastón tú lo quiebras con palabras hirientes, con actos de indiferencia, con dureza en el corazón, ¿en quién te vas a apoyar? Su liderazgo tiene como objetivo principal que su esposa crezca emocional y espiritualmente. Ese liderazgo no la lastima, la sana y hace lo necesario para que ella sea fortalecida en Dios para beneficio de él mismo. Como mujer te puedo decir que una mujer cuando se siente amada, protegida, cuidada, escuchada, respaldada, cuando una mujer siente que está en un terreno seguro y no en una tierra movediza, esa mujer va a dar la vida por ti. Vamos a conocer cómo hay algunos espíritus que atacan al esposo cuando no ejerce el sacerdocio de su casa. Uno de esos espíritus son baja autoestima, inseguridades en su capacidad para desarrollar su liderazgo, narcisismo, siendo egoísta con la esposa o esta en competencia con ella. Entonces, hay maridos que están compitiendo con la esposa. Hay maridos que toman control y manipulación de la esposa. Hay un espíritu también de dominio opresivo, anulación de la esposa, abuso de poder, pasividad, apatía, conformismo, espíritus de confusión, miedo, dudas, incertidumbre. Ese espíritu de miedo es un espíritu muy fuerte que miedos viene de temores y en el griego simboliza cobardía. Entonces, esos miedos provocan en el hombre parálisis emocional, produce tibieza espiritual. También hay espíritu de orgullo, soberbia, altivez, creer que lo que él piensa, lo que él dice es la verdad suprema. Y esa altivez, más que levantarse contra la esposa, se está levantando contra la misma palabra de Dios. También hay espíritus de autoritarismo, egoísmo, narcisismo, ceguera en aceptar cambios. Si la esposa le está dando un consejo, no acepta porque tú no me vas a decir nada a mí. Violencia verbal, física, abandono, abandono emocional. Hay esposos que no se van, ahí están, pero emocionalmente han abandonado a la esposa. Frialdad, indiferencia, negligencia, victimismo, todos los errores de la esposa se sienten atacados ellos, pero no están viendo sus errores. Más bien los justifican con actos de inmadurez, lujuria, inmoralidad, agotamiento crónico. Obviamente que aquí en la parte de lujuria y inmoralidad entra la pornografía, el ver otras mujeres de manera inmoral, con lascivia, agotamiento crónico, cansancio, enfermedades, fatiga, desánimo y desgaste emocional, incluso deseos de huir. Hay muchos esposos que siempre quieren salir del matrimonio, que se quieren ir del matrimonio y que a la vez tienen una lucha porque aman a la esposa, pero a la vez quieren huir. Y aquí vas a entender cómo hay espíritus muy fuertes. Por eso, en el cierre de este video, porque te recuerdo que es toda una serie, vamos a hacer juntos una oración. Y vamos a empezar por entender estos espíritus. Muchos hombres van a tener cierto porcentaje en unas áreas, pero en algunas áreas también se van a identificar como que es mucho más fuerte, ¿no? Destaca ese espíritu más fuerte. Aquí tú vas a ir conociendo cada área y vas a decir, bueno, aquí como que yo tengo un 10%, aquí tengo un 90%. Así que empecemos por conocer cómo opera cada área y no es con la intención de juzgar ni mucho menos condenar a nadie, sino con la única intención de identificar para que hagas cambios con la guía de esta serie, pero especialmente con la ayuda del Espíritu Santo en obediencia, humildad y sometimiento en Él. No importa lo difícil de tu conducta, de tus actos, no importa tu pasado, no importa los errores que cometiste, el Señor todo lo va a hacer nuevo. Por eso te está llegando esta serie, porque el Señor quiere cambiar tu manera de pensar, quiere cambiar tu corazón, quiere redireccionarte para bendecirte, no para juzgarte. Espíritu de pasividad.
Aquí estas características de pasividad es que anulan la iniciativa del hombre, lo vuelven espectador del hogar, pero no participante. Entonces evita tomar decisiones, confrontaciones, responsabilidades, deja que otros tomen el control como, ay, mejor que el sistema, que el suegro, que la suegra, que la esposa, incluso los hijos. Entonces, el resultado de esto es un liderazgo vacío, la casa sin dirección espiritual. ¿Y ahí cómo se siente la mujer? Bueno, la mujer empieza a liderar, lidera, empieza a tener control, manipulación, porque es una mujer que no tiene cobertura, obviamente hay agotamiento en ella y hay deslealtades por ambas partes. Y en este espíritu de pasividad, el Espíritu Santo me mostraba que hay un autoengaño, hay un adormecimiento donde el hombre no reconoce sus errores. Hay también una insensibilidad, hay mucha justificación, hay distorsión de la verdad, hay discapacidad para ejercer su liderazgo y hay muchos temores, entre ellos tibieza, anestesia espiritual, falta de iniciativa, falta de confrontar la verdad, huye, no la enfrenta. Entonces, ¿qué pasa con la esposa? Que la esposa se siente muy agotada porque no ve un liderazgo. Y aquí hay muchos riesgos, esposo, hay muchos riesgos. Hay hombres que se acercan a mí diciéndome, mi mujer se fue con otro. Yo no justifico para nada y el Señor tampoco justifica la infidelidad. Pero nosotras como esposas hemos tenido que, dentro de lazos de amor por siempre, entender y reconocer que hemos fallado y que igual no justifica la infidelidad del cónyuge, pero nosotras como esposas hemos provocado mucho la deslealtad de parte del esposo. Pero también el esposo tiene que reconocer con humildad que ha fallado en su liderazgo y que está abriendo puertas que el enemigo venga y traiga a otro líder. La mujer necesita el liderazgo, la mujer necesita sentir la cobertura, la mujer necesita sentir que alguien me está protegiendo, que alguien me está defendiendo, que alguien está dando la cara por mí y que alguien me está ofreciendo un piso más seguro que donde estoy. Y no se trata de decir, bueno, si te sientes más cómoda allá, allá te suelto. No, es tu mujer, es la mujer que Dios te puso en el camino para que se cumpla un propósito en la vida tuya y en la vida de ella. No sueltes lo que Dios te ha dado. Hay otro espíritu que se llama espíritu de apatía, el cual sus características son indiferencia emocional y espiritual, falta de interés por la esposa, por su vida espiritual, nada le importa, todo le da igual, resuélvelo tú, eh, pero a mí no me molestes. Aquí el resultado es una desconexión total del hogar, hay un enfriamiento total del amor. Aquí hay una herida en la esposa de abandono, hay una herida de indiferencia y por supuesto hay mucha soledad en esta esposa, mucha soledad. Entonces, este espíritu de apatía es como, estoy casado, pero también se vive mucho en en la indiferencia, en aparentar con la familia, con los amigos, en la iglesia, pero realmente aquí el esposo está totalmente desconectado del compromiso, de la responsabilidad, o es muy posible que él trabaje y diga, bueno, yo traigo dinero a la casa y que ella se encargue del resto, ¿no? Entonces aquí la mujer, obviamente, hay mucha soledad, mucha indiferencia y constantemente está luchando con un espíritu de abandono. Otro espíritu es la orfandad, característica, sensación interna de no ser suficiente, miedo al liderar por inseguridad, dependencia de aprobación externa, dificultad para asumir identidad como hijo de Dios. Aquí el resultado es que el hombre vive sin identidad, su liderazgo está debilitado totalmente. Y esta orfandad es un sentimiento que incluso puede venir desde la infancia. Este esposo no siente protección, no siente cobertura, busca mucho que la esposa le apruebe todo lo que hace, es muy sensible a las acciones, a las reacciones de la esposa. Incluso se somete más al liderazgo de la esposa porque tiene miedo ejercer un liderazgo donde no se siente competente. Aquí la esposa
se va a sentir desprotegida, así se tenga que levantar como líder. Se siente llena de incertidumbre, no hay cobertura, hay mucha frustración y ejerce un papel de mamá, no de esposa. Otro espíritu es espíritu de temor, que como lo mencioné hace poquito, ahorita unas gráficas anteriores, yo busqué el significado de este espíritu de temor y dice que el espíritu de temor, que viene del griego cobardía, está muy relacionado a un espíritu de esclavitud, donde el hombre no se siente libre para ejercer su sacerdocio. Entonces, entre estas características está pues el miedo a confrontar, por ende no resuelve, más bien huye, evade, porque tiene miedo, miedo al rechazo de la esposa, miedo a que ella vaya a decir o hacer algo que le duela, entonces prefiere mejor desaparecer y hacer como que no pasó nada. Incluso pudiera ser que tu separación se dio porque decidiste mejor, en vez de afrontar, mejor huir. Pero si estás dentro del matrimonio, hay esposos que tienen este espíritu de temor, que prefieren mejor que pasen 2, 3 días, hacer como que no pasó nada, evadir el tema y después continuar como si nada pasó. Pero lo que no se dan cuenta estos esposos, que el no resolver y no enfrentar se va sumando y se va sumando como una piedrita sobre otra piedrita, que va a llegar el momento que va a explotar. O sea, finalmente vas a tener que afrontar esto, si no es que pues, finalmente decides huir. Hay también un miedo al fracaso como proveedor o líder, no ser suficiente, no hacer lo correcto. Por ende, pues tampoco resuelve, no huye y evade por lo mismo, ¿no? Entonces aquí hay un parálisis de autoridad espiritual donde no guía, pero tampoco se deja guiar por el mismo miedo que tiene. Entonces los resultados son decisiones postergadas y una autoridad bloqueada. Aquí la esposa, pues al sentirse sin cobertura, hay mucha frustración en ella, hay mucha impotencia, hay sensación de abandono, mucha soledad, necesidad de agradar al esposo, mientras que el esposo se sigue sintiendo criticado por ella. Entonces, si te das cuenta, aquí hay mucho engaño. Estos espíritus los tiene a los dos en esclavitud. Ella está buscando la aprobación de él, pero él está buscando la aprobación de ella. Hay mucha tergiversación. Entonces, estos espíritus están tomando control de dos individuos que se aman, pero que la vida les está haciendo muy difícil afrontarla por estos espíritus que los ponen en esclavitud y los invalida totalmente. Por eso es importante que el hombre y la mujer tome su rol para que puedan ejercer cada uno la parte que Dios diseñó para el matrimonio, para que ellos conjuntamente con una relación con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pues puedan vivir en la libertad que Cristo quiere que vivan como matrimonio y que se conviertan en ejemplo para los hijos y para las siguientes generaciones. Espíritu de confusión. Características: doble ánimo, ¿ok? De pronto la esposa dice, hoy un día se levanta de buenas y el otro día se levanta de malas, no hace honor a su palabra, promesas sin cumplir, dice una cosa y hace otra cosa, no sabe qué hacer ni qué decir, mezcla de criterios del mundo con principios bíblicos, tergiversaciones de conceptos, o sea, trae una mezcolanza en su mente porque no tiene un orden establecido, hay mucha inestabilidad espiritual y emocional. Por lo tanto, este esposo, este hombre, es que emocionalmente está mal y entonces espiritualmente se ve afectado. Entonces, aquí también se habla mucho de inmadurez y por resultado la casa está sin rumbo, el liderazgo está totalmente errático, la esposa se siente insegura, llena de miedos, impotencia, hay mucha tristeza en esta esposa, hay sensación de perder el piso, o sea, que dice, a ver, ¿qué va a pasar en mi matrimonio? Mañana este hombre se va, hoy dice una cosa, mañana la otra. O sea, ella no puede creer en su palabra y poco a poco se va debilitando la fe que la esposa le tiene al esposo. Aquí está muy peligroso esto porque si la fe de tu esposa se va debilitando y ella va dejando de creer en ti, por ende el amor va a ir disminuyendo. Entonces aquí la esposa se siente abandonada por la misma inestabilidad, de doble ánimo y por falta del cumplimiento de la palabra del esposo. Espíritu de orgullo, características: resistencia a corregirse. Si la esposa le dice algo, pues no me digas nada, él todo lo toma como amenaza, no me amenaces, no me digas lo que tengo que hacer, o si la esposa le dice, pues lo hace peor, no sabe pedir perdón, orgullo,
hay soberbia, hay mucho ego, cree que siempre tiene la razón, no sabe escuchar consejos, el razonamiento lo tiene totalmente entenebrecido. No hay, incluso este esposo podría incluso leer la Biblia y la tergiversa. Aquí el resultado en el hogar es que quiebra la unidad matrimonial y bloquea la gracia. Entonces, esta esposa, por ende, está muy lastimada, está muy dolida, hay abandono emocional, ella siente que sus sentimientos no importan, incluso puede haber abandono físico, o sea, él se va, desaparece, se enoja, luego vuelve, hay una herida de rechazo, se siente poco suficiente, necesidad de sentirse amada, escuchada, tiene mucha hambre de ser valorada, hay frustraciones, pues no importa qué haga, qué diga, nunca es agradada para el esposo. Entonces es una mujer que vive con mucha soledad, mucha impotencia, hay amargura, hay rencor y resentimientos. Y aquí está peligroso porque donde hay rencor y resentimientos empieza a aparecer un espíritu de venganza. Espíritu de control, características, autoritarismo, narcisismo, manipulación emocional o espiritual. O sea, hay hombres que incluso pueden usar la misma palabra o Dios, para manipular a la esposa. Usa las emociones de ella misma. Uso de la Biblia para dominar, no para amar. Legalismo, no gracia. Condenaciones, el error de la esposa. Uy, es un grave error, pero los errores de él no tienen importancia. Incluso este varón, cuando se pelean, tiende a sacar mucho los errores del pasado, porque de esa manera la invalida, pero no se acuerda de sus errores. Y uno de los castigos que usa este espíritu de control es castigo como la ley del hielo. Si no llenas mis expectativas, te dejo de hablar por unos días. Falta de humildad. Y el resultado en el hogar, pues es un liderazgo 100% carnal. Ahí no es cristocéntrico, es totalmente lo que él piensa, lo que él dice y a su manera, pero esta mujer es la esposa más destruida, más destruida. Es la esposa insegura, el aspecto de esta esposa es cabizbaja, ahí incluso se llega a dar hasta un cierto descuido personal. Ella podría ser muy cuidadosa en su persona, pero hay un momento que como que ya empieza a perder el interés de andar arreglada, se pone la misma camiseta, pierde su interés personal. Es muy posible se sienta físicamente a veces insatisfecha, pues se ha abandonado para agradar las expectativas legalistas de logro y nunca es suficiente. Mucha soledad en esta esposa, frustraciones, miedos, inseguridades, zozobra, ¿qué va a pasar? Mucha incertidumbre, temores, sufre de ansiedad, cae constantemente en depresión, si no es que ya vive en depresiones constantes, se siente desprotegida, se condena mucho por el juicio severo del esposo. Esto pasa mucho en los pastores incluso. Vive en una cárcel emocional y espiritual. La esposa está abandonada con una profunda herida que acaba, más mejor dicho, acabó con la confianza de ella misma. Espíritu de lujuria, inmoralidad, donde entra pornografía, entre otras cosas, características, pues consumo de pornografía, fantasías constantes, donde se imagina a la esposa con otros hombres o con otras parejas, o de pronto observa a la esposa desnuda, toma fotografías y empieza a hacer una serie de cosas que son espíritus ahí tomando control del esposo y convierte el deseo y la pasión en fascinación. Por lo tanto, aquí va a haber infidelidad emocional o física. Recuerden que la infidelidad no solamente es física, también es emocional. Doble vida, doble moral. Y el resultado de este hogar, pues es una pérdida de autoridad espiritual, condenación, porque este hombre tiene mucha condenación y tiene mucha culpa. Es una culpa constante porque sabe que está haciendo lo incorrecto y no está honrando a su esposa. Aquí la esposa que busca agradarle en todo por miedo a perderlo. O sea, la esposa es capaz de soportar la pornografía, las fantasías y la doble vida inmoral, todo lo va a perdonar porque tiene miedo a perderlo. Entonces tolera con tal de no perderlo. Entonces en ella siempre va a haber una sensación de pérdida, de miedo a ser abandonada, no ser suficiente, herida ante la misma incertidumbre, falta de confianza en sí misma, desconfianza constantemente del esposo, no se siente segura,
Esta esposa es muy posible que esté checando el teléfono constantemente, quiere saber mucho de él. Entonces puede llegar a convertirse en una mujer un tanto celosa, celosa porque no se siente segura de su esposo. Te recuerdo, varón, que hasta aquí puede ser que encuentres áreas que digas, bueno, yo aquí como que yo tengo un 5%, pero en el espíritu anterior creo que hay un 20%. Entonces aquí no va a haber algo absoluto. No es como que en esta área 100%, no. Aquí lo que yo pretendo, el Espíritu Santo me mostraba que todo varón tiene ciertos, ciertas áreas. Hay un espíritu que domina más en uno que en otro. Así que ve identificando para que ores. Recuerda, no es para condenarte, no es para atacarte, es para que ores y que presentes todo esto al Espíritu Santo y que pidas perdón por las áreas que el Espíritu Santo te va revelando. También hay un espíritu de violencia verbal o emocional. Las características son gritos, son humillaciones, hay mucho sarcasmo, hay mucha ironía. Esto causa heridas muy profundas en la esposa. Se siente burlada, hay mucha intimidación. En discusiones recuerda los errores del pasado para acorralar a la esposa. Frialdad afectiva como castigos, ley del hielo, falta de interés por sus necesidades afectivas y como resultado la casa opera bajo temor, no bajo amor. La esposa se siente insegura, tiene muchos miedos, herida de rechazo, de traición, abandono, mucha soledad, depresiones y ansiedad constante. Esta esposa pudiera presentar incluso hasta dolencias físicas como enfermedades constantes y crónicas. ¿Te fijas cómo aquí se aplica también la ley del hielo y lo vimos en otras áreas? O sea, estos espíritus se repiten en ciertas cosas. Por ejemplo, el espíritu de violencia siempre actúa con ley del hielo. El espíritu de ego, egocentrismo, narcisismo también aplica la ley del hielo. Entonces, aquí vas a identificar las áreas que tienes que presentar. Por eso te recomendé que veas este video una y otra vez con un cuaderno y que tomes nota y le digas, Espíritu Santo, ayúdame a reconocer las áreas que yo he batallado y que posiblemente son áreas que vienes con espíritus generacionales que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo en todas tus generaciones. Pero bendito Dios que te llegó este video para que seas libre en el nombre de Jesús. Espíritu de negligencia espiritual. Características, pues no ora, no es una guía espiritual, no cubre la familia, por lo tanto menos a la esposa, delega totalmente lo espiritual, no quiere nada con las cosas de Dios, hay una apatía total y el resultado es que la casa queda sin cobertura espiritual. Aquí la esposa toma el mando y gobierna toda la situación. Esto crea conflictos, como obviamente todos va a causar conflictos, pero aquí hay mucho, mucho conflicto porque no está la presencia del Espíritu Santo, entonces aquí hay mucha contienda. Hay una vida independiente, cada quien su vida. Se toman decisiones de manera individual. Pocos se conocen uno al otro porque no hay una buena comunicación. La esposa está en un lugar donde no está cómoda, pero a la vez está por costumbre. Hay vacíos muy grandes en ella y el matrimonio no tiene solidez en ningún aspecto. Cada uno hace lo que le place y posiblemente no se separan por pereza o se llegaron a separar porque esta misma negligencia provocó otras situaciones, como por ejemplo pudiera ser que esta misma negligencia provocó espíritu de violencia, o a lo mejor esta misma negligencia provocó lujuria, o esa misma negligencia provocó control. Entonces, cada espíritu se empieza a relacionar uno con el otro. Otro espíritu es el espíritu de autojustificación. Las características que siempre culpa a todos, todos son culpables menos él. Y cuando reconoce un error, dice, no, sí, pero es que tú me llevaste a hacer esto o a decir esto. Y es que sí, sí, cometí este error, pero no lo hubiera cometido si tú no hubieras hecho esto. Sí, sí, hice esto, pero es que también hice otras cosas muy buenas. Entonces, nunca asume sus errores, minimiza su responsabilidad y racionaliza el pecado. Le parece normal como que se acostumbra a vivir así. Hay cosas, dice la palabra, que hay de aquel que llame las cosas buenas malas y hay de aquel que llame las cosas malas como buenas. Entonces, aquí aplica mucho porque racionaliza el pecado. Y el resultado, pues, es un estancamiento espiritual totalmente.
Hay un gran vacío en la esposa, mucha frustración, culpa, condenación, soledad, muchos vacíos y carencia emocional. Este otro espíritu es espíritu de cansancio crónico y agotamiento. El esposo siente mucha fatiga espiritual. Él todos los días dice, ya no puedo más, ya no puede ni con su vida ni con su alma. Hay un desgaste emocional profundo. Él lo que quiere es huir del hogar porque siente que el hogar, la esposa, lo asfixia. Entonces el resultado es que ahí pues hay un abandono emocional, constantes abandonos físicos, separaciones, va, regresa, porque realmente el cansancio y el agotamiento espiritual que tiene, cuando se va de casa, descubre que también afuera lo tiene. Aquí en esta esposa hay mucha soledad, hay mucho vacío emocional, hay mucho desgaste emocional y es muy posible que esta esposa tenga muchas enfermedades como sensaciones de abandono, no sabe cuándo va a ser abandonada, eh, se duerme sin saber mañana a ver qué va a pasar, entonces vive con muchos miedos, con incertidumbre, con impotencia, pues al no saber cómo ayudar al cónyuge, porque no nada más no lo puede ayudar, el cónyuge no se deja ayudar. Entonces, por ende, aquí este esposo tiene mucho cansancio, tiene mucho agotamiento, pero pudiera haber una mezcla de orgullo, de soberbia. Acuérdate que aquí todo está mezclado. Todos los hombres van a encontrar ciertas características en menor o en mayor grado. Hay unas áreas que vas a decir, aquí Cristina está hablando totalmente de mí, pero en el nombre de Jesús, yo te cubro con la sangre de Cristo y declaro que el Señor va a hacer en ti un corazón nuevo, porque si estás llegando a este video es porque tú quieres cambiar y el Espíritu Santo sabe que quieres cambiar. Él conoce la intención de tu corazón. Hoy te hablo en el nombre de Jesús y quiero que sepas que tu Padre te ama y que Él no te juzga por los errores del pasado, que si tú te presentas postrado, híncate y dile, Señor, perdóname porque te fallé a ti antes de fallarle a mi esposa, porque no conocía lo que era el verdadero liderazgo, el sacerdocio. Más hoy, Señor, te pido que me entrenes, que me prepares. Te pido perdón porque todo esto no lo sabía. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu corazón, Dios va a restaurar tu carácter, incluso Dios va a cambiar hasta la manera de hablar y te va a levantar como poderoso guerrero, te va a levantar como poderoso sacerdote. Dios te va a honrar y va a hacer que tu esposa te honre porque vas a ser un liderazgo poderoso que vas a influir en todas tus generaciones. Aquí vamos a cerrar este primer video con esta conclusión espiritual. El enemigo no ataca primero al matrimonio, ataca al hombre como cabeza. Cuando el hombre cae, la casa queda expuesta. Es cuando el enemigo va con la esposa porque ésta está sin cobertura. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración junto conmigo y que repitas después de mí. Padre Celestial, dame el carácter de Cristo para servirte como sacerdote de mi casa. Dame un espíritu apacible. Enséñame a ejercer de manera natural y no con esfuerzo ni afán los frutos del espíritu. Instrúyeme cómo guiar a mi mujer, a mis hijos, a través de mi ejemplo como sacerdote. Restabléceme, Padre. Ayúdame, que tu guía me lleve a ser honrado y a honrarte a ti, porque tú eres mi cabeza. Hoy decido honrarte, respetarte, obedecerte y sé, Señor, que si aprendo este diseño que tú creaste, este orden divino de ser cabeza, yo seré honrado con honores por mi esposa y por todas mis generaciones. Gracias a mi obediencia. Gracias, Señor, por enviarme este video y por poner una mujer que me diga que mi función es levantarme como sacerdote de mi casa. Amén. Varón, yo te bendigo. Yo te bendigo y te animo que te sacudas de los errores del pasado. Dice la palabra de Dios que Él no se acuerda ya de los errores del pasado, que Él los entierra,
que si estaban tan rojos como el carmesí, hoy Él los ve tan blancos como la nieve. Si tú no has hecho la oración de salvación, hoy, hoy ora junto conmigo y di, Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo te invito que vengas a mi vida, que cambies mi vida, que me transformes en el hombre que tú quieres que yo sea. Dame la oportunidad, Señor, de restaurar mi matrimonio, de ejercer mi liderazgo. Trata en el corazón de mi esposa y que ella, Señor, también aprenda sobre el rol y la función de la mujer sabia que edifica su casa. Padre, pongo mi matrimonio en tus manos. Hágase tu voluntad, Señor, y danos la oportunidad de ser juntos un ejemplo de matrimonios redimidos para redimir otros matrimonios y dar un testimonio de que tú no solamente nos uniste, sino que nos restauraste y nos has permitido levantarnos como bandera, como estandarte de liderazgo para todas nuestras generaciones, Señor. Gracias porque de no haber pasado por este proceso tan duro, hoy, Señor, no estaría yo aprendiendo lo que es ser el verdadero sacerdote de mi casa. Amén. Pues te doy la bienvenida a esta serie. Te invito a que sigas viendo. Hay mucho material todavía. En el video número 2 vamos a estar viendo muchos más materiales. Así que te invito a que te suscribas, que le des clic a la campanita para que no te pierdas estos videos. Bendigo tu vida y nos seguimos viendo en las siguientes series. Hasta la próxima.